Vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este día que nos das, porque nos permites estar aquí en esta recepción de sábado compartiendo con los hermanos, Señor. Ahora que vamos a iniciar el tema de la obediencia, te pedimos que por favor nos acompañes y cuides a los hermanos que están aquí. No sean mis palabras, sino las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empecemos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es sobre la obediencia. La obediencia es muy importante y encontramos algunos personajes como José, Daniel, Bien, primero debemos saber qué es la obediencia, ¿no? Bien, la obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamiento. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una cita. Tu obediencia trae recompensas. Si obedecemos, nos traerá recompensas. Bien, yo saqué acá una cita de Elena de White, el Ministerio de Curación, página 89. Dice, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua, la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debiéramos conocer los agentes de la naturaleza, que provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de los conocimientos. El empleo de los regímenes alimenticios requiere más cuidados y esfuerzos de los que muchos quieren prestar. El proceso natural de la curación y reconstitución es gradual y parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina del apetito impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto, y los que perseveran en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Entonces aquí tenemos una cita importante, que es sobre la obediencia. Dios, por medio de la hermana Elena de White, nos dice que si nosotros perseveramos en la obediencia y cumplimos todas las leyes del cuerpo, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio, el agua y la confianza en Dios, nos traerá como recompensa salud del cuerpo y del espíritu. Como dice, la obediencia trae recompensas. Bien, aquí traigo un texto de la Biblia, que es Juan 14:23. Lo podemos encontrar aquí en pantalla y también en sus Biblias. Y dice, les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Y acá tenemos otro texto que es bonito, y lo encontramos en Juan
14:21. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí tenemos la recompensa, ¿no? Dios nos da los mandamientos y si lo guardamos, o sea, lo obedecemos, ese es el que me ama y yo le amaré. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Bien, sigamos. La obediencia. En la Biblia encontramos muchas historias de personajes obedientes y lo contrario, desobedientes. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de personajes que son obedientes. Bien, aquí vamos a utilizar la Biblia, ¿no? Y uno de esos personajes es Esther. Vamos a ver, buscar Esther. El que primero lo encuentre, por favor, lo puede leer. Esther 5, 1-4. Bien, aquí mi mamá lo quiere leer. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y encontró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Le sacudió la... Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place el rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que les he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llama a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Bien, entonces aquí tenemos la historia de Esther y la obediencia. Esther fue obediente a Dios al ir a interceder por su pueblo porque Dios le había llamado a eso y Esther se preparó y fue obediente a Dios y cumplirá eso. Bien, entonces aquí tenemos la historia de Esther. Un personaje valiente y obediente a Dios y los propósitos de él. Bien, tenemos acá otro personaje. Y es Elías. Encontramos su cita en Primera de Reyes 17, 8-10. Vamos a buscarlo. El que primero lo encuentre, lo puede leer. Primera de Reyes, ¿qué capítulo? 17, 8-10. 17:8 nos dice. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que le decía: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bien, entonces, gracias hermano Pablo. Aquí encontramos una historia bien interesante de obediencia. En el capítulo, bueno, en 17:1 encontramos cuál era, por qué había ido allá, ¿no? Y era que Elías
había escapado porque le había dicho al rey Acab que se había casado con una mujer pagana, Jezabel, hija de Baal, que no iba a caer más lluvia porque él estaba adorando a otros dioses hasta que él, sino por mi palabra, hasta que Dios mandara la lluvia. Y entonces él había ido a un arroyo y los cuervos le mandaban alimento. Pero ¿qué pasó? El arroyo se secó. Ya no tuvo más agua. Entonces Dios, ¿qué le dijo? Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Y entonces en el versículo 10 tenemos la acción que Elías hizo de obediencia. Y es, entonces él se levantó. Él no dijo, no, Señor, un poquitico más y ya voy. No, él se levantó. Y esa es la acción de Elías. Él fue obediente a Dios y por eso trajo recompensas. Muchas recompensas. Bueno, la recompensa fue que Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. Bien, sigamos con la siguiente. Bien, esta historia todo el mundo la conoce, ¿no? Y es la historia de Ruth. Encontramos la historia de Ruth y la encontramos en la historia de la obediencia, ¿no? Vamos a ver dónde encontramos. Está despuesito de Jueces. Bueno, entonces, esta historia la encontramos en Ruth 14 al 17. Entonces, vamos a hacer un resumen aquí. ¿Qué pasó con Ruth? Dice que el esposo de Noemí murió, se llamaba Elimelech, y sus dos hijos se habían casado, tomaron para sí mujeres moabitas, y sus nombres eran Orfa y Ruth, y habitaron allí 10 años. Estoy leyendo el 4, 1-4. Entonces, Ruth era moabita. Y el 16 tenemos. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú fueras iré yo, y donde quiera que vivieras viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. El 17. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Dios, y aunque me añada que solo muera, hasta separación entre nosotras dos. Entonces aquí tenemos una historia de obediencia. Y es que ella obedeció a Dios sin importar dejar su familia, sus riquezas, todo allá, porque allá ella era moabita, tenía su familia, sus amigos, sus hermanos, sus padres, pero a ella no le importó nada, sino que se fue con su suegra Noemí. Y fue obediente a Dios y trajo recompensa. Se casó con Amós y tuvo un hijo. Y estuvo en la genealogía de Jesús. Bien, sigamos con la siguiente. La siguiente historia es de Daniel. Entonces la encontramos en Daniel 1:8. 8. Bien, ¿alguien lo quiere leer? 1. Daniel. Ya, aquí lo tengo, leo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse.
Bien, muchas gracias, hermano Pablo. Entonces aquí tenemos una historia de obediencia y es la de Daniel. Nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey propuso. Pero ¿cuál era? Daniel y sus amigos habían sido llevados a Babilonia esclavos. Y entonces, ¿qué era lo que les daban de comida? Comidas inmundas. Y eso Dios lo había prohibido porque no era bueno para su cuerpo. Y entonces, ¿qué hizo Daniel? Propuso no contaminarse con la comida y la porción que el rey daba, ¿no? Ni con el vino que él bebía. Y el 9 nos dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, Daniel, aquí vemos una historia de obediencia. Y es que Dios había mandado de que no debían consumir estas carnes inmundas. ¿Y qué hizo Daniel? Obedeció a Dios. Bien, sigamos con la siguiente. Aquí tenemos otra historia de obediencia. Y es la historia de José. La encontramos en Génesis 39, 1 al 7. La voy a leer aquí. Bien. Bien. 31, 1 al 7. El 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, José fue llevado a Egipto y fue comprado por Potifar. Y el 7 nos dice, aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de él? No, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? En los 10 mandamientos encontramos que no cometerás adulterio. ¿Y quién era la mujer de él? Eran casados. Los dos eran casados. Y entonces José no podía cometer adulterio porque era esposa de el amo. Y entonces eso, aunque lo llevó a meterse a la cárcel, pero él no hizo eso. Fue obediente a Dios y a los mandamientos de él. Y después obtuvo recompensas. Bien, vamos a seguir con la siguiente. La siguiente es Samuel. La encontramos en 1 Samuel, capítulo 1, ¿no? Y vamos a hacer acá un resumen, ¿no? Ana no podía tener hijos, así que fue al templo y oró a Dios para que pudiera tener un hijo, porque ella quería un hijo porque era estéril, ¿no? Y Dios le concedió el hijo. El hijo que ella quería, ¿no? Se llamaba Samuel. Pero ella había puesto una condición, ¿no? Y era que cuando él tuviera la suficiente edad, o sea, cuando ya hubiera destetado, y ellos destetaban por ahí a los 7, entonces ella lo llevaría y lo consagraría a Dios en el templo donde él iba. Y ustedes saben la historia. Entonces, después de haber destetado, Ana llevó a Samuel al templo. ¿Y cuál fue la obediencia de Samuel? La obediencia de Samuel fue que Samuel no dijo, no, yo me voy, yo no quiero, mamá, yo quiero irme allá a jugar, a hacer otras cosas, yo no quiero venir acá al templo. No, él fue obediente y se consagró a Dios desde pequeñito hasta el fin. Y entonces él también obedeció a Eli porque él hizo todas las tareas que Eli le había propuesto. Así tuviera dificultades, pero él obedeció a Dios y a Eli también. Bien,
Sigamos con la siguiente. Entonces se pueden leer Samuel, el capítulo 1, y ahí pueden encontrar la historia de Samuel. Sigamos. Bien, vamos a pasar aquí a los desobedientes. También hay personajes obedientes, pero también hay personajes desobedientes que no quisieron hacer la voluntad de Dios, sino la de Él. ¿No? Yo no quiero hacer la voluntad de Dios, sino la mía. Bien, entonces encontramos en esas historias, encontramos a Sansón y lo encontramos en Jueces 6, 4 al 22. Entonces vamos a hacer un resumen. Vamos a buscar acá, permítanme un momentico. Perdón, Jueces 6, 4 al 22. Bien, entonces, perdón, Jueces 16 el 4, ¿no? Que acá me quedó, bueno. Pero es Jueces 16 el 4, ¿no? Entonces, Sansón había sido llamado por Dios desde el vientre de su madre. Dios había mandado un ángel para que instruyera bien a sus padres y que no tomaran sidra ni nada de eso, ¿no? Vino, nada de esos animales inmundos, ¿no? Además, Sansón era un juez y debía ir y luchar para destruir a los filisteos. ¿Pero qué hizo Sansón? No fue obediente. Dice el 4. Después de esto, Jueces 16, 4. Sansón y Dalila. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Entonces aquí vamos a ver en esta imagen. Acá está la tierra de los filisteos, ¿no? Estados filisteos, dice acá. Y entonces, vamos a hacer aquí un paréntesis. El pueblo de Israel es la iglesia y el pueblo filisteo es el mundo. Sansón había nacido y había sido criado en la iglesia, pero cuando creció, ¿qué hizo? En vez de buscar una mujer de la iglesia, de su pueblo israelita, que era consagrado a Dios, no, él no quiso. Él quiso hacer su voluntad. Él quiso irse al mundo, al pueblo filisteo y buscar una mujer allí. ¿Y qué lo llevó a eso? A la perdición. Quedó encadenado. Entonces aquí vemos, le sacaron los ojos y lo dejaron muerto, ¿no? Entonces aquí vemos una historia de desobediencia. Bien, aquí vamos a ver otra historia. Y es la de Absalón. La encontramos en 2 de Samuel, capítulo 15 y 18. Entonces aquí vamos a hacer un resumen. Absalón era el hijo de David. Pero entonces Absalón usurpa el trono, ¿no? Usurpa el trono a David. Y entonces Absalón quiso hacer su voluntad. No fue obediente a Dios, sino quiso hacer su voluntad. David, su padre, estaba ahí en el trono, pero él no quiso hacer eso. Él quiso hacer era su voluntad. Y entonces, el hacer su voluntad lo llevó a la perdición. Y todos conocen la historia que fue, y por sus largas cabelleras, ser vanidoso, y sus largos cabellos de churcos, quedó allá, jalado allá, se enredó en un árbol y como era alto,
se murió y llevó a la perdición y lo mataron. Entonces, esa fue una historia de desobediencia. Él quiso hacer su voluntad y no la de Dios. Bien, sigamos con la siguiente. La siguiente es de Adán y Eva. Entonces la encontramos, todos conocen la historia de Adán y Eva. La encontramos en Génesis 2, 4 al 25. Y era que Dios había hecho un hermoso Edén para Adán y Eva, ¿no? Disfrutaban con hermosos animales, ¿no? Una vegetación hermosa. Yo me imagino que las flores crecían y no se marchitaban. Había comida en abundancia, ¿no? Los animales disfrutaban y corrían. Pero ¿qué pasó? Un día se separaron y Eva cogió por su lado, Adán para el otro. ¿Y qué pasó? Dios le había dicho, no van a comer del árbol del bien y del mal. Pero Eva no hizo caso. Se fue por allá al otro lado, cuando en vez de estar juntos se fueron para el otro, y entonces Eva desobedeció. ¿Y cuál fue el final? Lo encontramos en Génesis 3, 1 al 24. Fueron expulsados de ese hermoso Edén, y desde allí empezó el pecado, ¿no? Bien, sigamos con la siguiente historia de desobediencia. La otra historia es Balaam, ¿no? ¿Qué pasó con Balaam? Fue desobediente a Dios. Fue desobediente a Dios. Y quiso también hacer su voluntad. Yo quiero hacer mi voluntad. Yo voy a ir allá. Y fue ambicioso a la plata. Hizo su voluntad y no la de Dios. Más bien el burrito sí fue obediente. Bien, sigamos. Bueno, y esa historia bien, vamos a ver los animales obedientes. Encontramos los cuervos en Primera Reyes 17:6, los cuervos que le llevaron la comida a Elías, el gallo que cantó, ¿no? Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, lo encontramos en Lucas 22:60. También encontramos animales obedientes a los leones en la historia de Daniel, que Dios mandó un ángel y le cerró la boca y fueron obedientes. También encontramos otra historia que la encontramos en la de los leones, la encontramos en Daniel 6:22, y la otro animal fue el burrito de Balaam, la burrita. Lo encontramos en Números 22:25. Balaam. Bien, también encontramos otra historia y es la de el pez que se tragó a Jonás. Él también, este animal también fue obediente porque Dios le dio una orden al pez grande que Dios preparó y él fue obediente. También encontramos a los animales que entraron al arca de Noé. Fueron más obedientes los animales que hasta los mismos hombres. O sea, acá nos da una enseñanza. Esta historia la encontramos en Génesis 7:9 y Jonás 1:17, ¿no? Bien, sigamos. Encontramos en la historia de Jonás que fueron una especie de gusanitos. Entonces, de la mañana, Jonás estaba rabioso y de la noche nació una calabaza, pero el siguiente día ya no estaba.
había sido comido por unos gusanitos. Y esos gusanitos fueron obedientes a Dios porque Dios los mandó a que destrozaran toda esa enredadera que había que la cubría del sol, ¿no? A Jonás, de ese sol picante. Bien, y entonces aquí vemos este sol rico, todo picante y la enredadera que lo cubría del sol y le daba mucho fresco, ¿no? Mucho viento fresco. Pero ¿qué pasó? Se murió. Y Dios le quiso dar una enseñanza a Jonás. Esos gusanitos fueron obedientes. También encontramos aquí la historia cuando se llevaron el arca. Lo encontramos en 1 Samuel 6:16. ¿Quién lo quiere buscar? Hermana. Luzmila. Ya Hermanito, estoy buscando. Primera de ¿cómo dijo? Samuel 6. Primera de Samuel 6:16. Sí. Si es que lo encuentra. La hermana lo encontró. Ya lo, El hermano Pablo. bueno, ya lo tengo aquí, 6:16. Dice, cuando vieron esto, los 5 Dice, príncipes de los filisteos cuando vinieron, llegaron a Ecrón el mismo día. ajá, Lee- exacto. Léelo, hermanita, también si quiere. El 12. Ajá, cuando perdón. vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón el mismo día. Bien, Ujú. era el 12, perdón. El 12 dice, las vacas se encaminaron por el camino de Betseban y seguían el camino recto andando y bramando sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces los príncipes filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemen. Entonces, el 6, el principio dice, los filisteos devuelven el arca. Entonces, ellos devolvieron el arca porque les producía muchos males. Y entonces ellos no, eso debemos regresarlo allá. Hasta los mismos dioses que ellos tenían levantados se postraron ante el arca. No, entonces debemos devolverlos. ¿Y qué hicieron? Dieron unas vacas y los mandaron en un carro nuevo. Y para enviarlos, ya nos quitamos eso porque nos envían muchos males y entonces mejor. ¿Y qué hicieron las vacas? Fueron obedientes y se fueron derechito hasta donde las habían mandado y llegaron allá sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Bien. Sigamos. Bien. Entonces llegamos al final y vamos a ver la reflexión. Entonces, yo les dejo como tarea que estudien estos textos que están aquí para que tomen un pantallazo, ¿no? Y son 1 Samuel 15:22. Encontramos la historia de Saúl, ¿no? Que quiso hacer también su voluntad. Segunda de Deuteronomios 4:40, Apocalipsis 22:12-14, Deuteronomios 28:1-5. Entonces, ahí les dejo como tarea para que estudien las historias que encontramos acá, ¿no? Y entonces, la enseñanza del día de hoy es que nosotros debemos ser obedientes y a la Biblia. Entonces tenemos aquí la enseñanza, la historia de Noé. Cada martillazo que él daba al arca era un testimonio y un llamamiento más para que los antediluvianos entraran al arca. Pero ellos no quisieron, fueron desobedientes, mientras que los animales fueron obedientes. Entonces, la reflexión es que nosotros seamos obedientes y no desobedientes.
Bien, hermanos. Hemos llegado al final de este tema. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque nos permites tener este tema de la obediencia. Ayúdanos a ser obedientes y entrar al arca y estudiar, porque pronto tú regresas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes para ir contigo a las nubes de los cielos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.